Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos al nuevo episodio, cuarto episodio de la tercera temporada de Hablemos de Torá Podcast. El Eterno les bendiga grandemente, principalmente a nuestros Morim, More Mijael Ben Yosef, More Shem Tov Ben Yosef, a sus hijos, sus familias y cada uno de ustedes quienes se adhieren al programa. Ya vamos en la tercera temporada. Este cuarto episodio trata de la idolatría, Avodah Zará, que es el servicio oculto extraño, un culto que el Eterno no ha mandado a realizar. Y como quedamos en el tercer episodio, en el episodio pasado donde hablamos del Naví Sheker, del falso profeta, dejamos el pasaje de Profeta Samuel, primera carta del profeta Samuel en el capítulo 15-23, que dice: Kihatat kesem meri ve'aben uterafim hafet zara.
porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Y este pasaje tiene directa relación con la desobediencia del rey Saúl. Lo que a mí me llama la atención de este pasaje es justamente que el concepto de rebelión esté también, digamos, muy enraizado con el verbo que usa la parashá Kitetse, ahí en el libro de Deuteronomio, en el Sefer de Barim, en el capítulo 21, en el versículo 18, cuando habla del Ben Sorer Humoré, el hijo rebelde. Y esta rebeldía tiene relación con amargura, que curiosamente la amargura lleva a que la persona cause un tipo de rebelión. La rebelión, merí, es un tipo de amargura. Y hay una infinidad de pasajes en la Brit Hadashah que nos hablan respecto de la idolatría. Tenemos la primera carta de los Corintios en el capítulo 10, versículo 14, que dice: y nos llama a huir de la idolatría. Pero la pregunta es, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es ser idólatra? Queridos Morim, sean bienvenidos. Los dejo a disposición del programa. More Shem Tov, More Mijael, Shalom. Shalom Guido, Shalom More Mijael, Shalom a todos los Javerim, a todos los amigos que nos escuchan. Sí, correcto. La idolatría es la adoración de un ídolo como si fuera Dios. Amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. La bodá zará, como se dice en hebreo, ¿cierto? El servicio extraño. Abodá, servicio, trabajo, ¿cierto? Labor. Zará es extraño, raro. Es todo aquello que nos desvía del Eterno y de sus santos caminos. Y lo quita a Él del primer lugar en nuestras vidas. Entonces, queremos desarrollar un poco este tema. Bueno, Mijael. Shalom, shalom para todos. Les bendiga el Eterno. Gusto de compartir nuevamente este tiempo, este espacio que el Eterno permite entre nosotros, ¿verdad? Podamos ser enriquecidos en todas las cosas. Y bueno, creo que vamos a entrar en el tema para respecto a lo que decía el Guido, ¿no es cierto? Tal vez algunas definiciones que son importantes, ¿verdad? Como decía el More Shem Tov. Le voy a dar entonces la palabra al Guido ahí o al More. No sé quién quiere iniciar con esto, y después yo puedo sobre eso también compartir. Ya, More Shem Tov. Ya, yo quiero partir donde el Eterno da la mitzvah. Y esta mitzvah está dada en el Sefer Shemot, capítulo 20, que es la mitzvah de Lo Yeh, no será para ti. Entonces dice así, que es cuando el Eterno da los Aseret Divrot, los 10 mandamientos en Har Sinai. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está dada la mitzvah, ¿cierto? Decimos mitzvah de oraita, es decir, de lo que está escrito, de la Torá misma. Y aquí hay 4 aspectos con respecto a estos dioses, a estos Elohim, ¿cierto? Dioses también es Elohim. Que dice Lo Yeh, es decir, no será para ti. Lo Ta'aseh, no hacer, no harás ídolos.
no adorarlo, lo tishtajavé, y lo ta'abdem, no los servirás. Entonces, dentro de lo que es el no hacer ídolos, el lo ta'ase, la Torá habla con respecto a no hacer un pesel, que es una imagen, y no hacer una temuná, que es un cuadro. Entonces, aquí el Eterno está diciendo que en estos 4 aspectos no debo caer en la idolatría, porque es caer en la idolatría. Es decir, no tener dioses ajenos, no será lo yé, no hacer el ídolo, no fabricar el ídolo, no adorarlo y no servirlo. Ahora, este tema, tal como mencionaba Guido al principio, es un tema, voy a denominarlo delicado para el Eterno. Aquí en el pasuk que acabamos de leer dice, porque yo soy el Eterno, fuerte, celoso, caná. El Eterno es celoso con este tema. El Eterno, tal como un marido que cela a su mujer, cela a su Keilah, cela a su Kahal, cela a su pueblo, cela a aquel que ama y por el cual él se da, ¿cierto? Entonces, por eso digo que es un tema delicado. Y es como como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Está diciendo aquí pecados que son para el Eterno graves, porque es dejarlo, es engañarlo, es olvidarse de él, es desviarse de él, el caer en esta idolatría. Ahora vamos a ir viendo en el paso del tiempo del desarrollo de este podcast, que no sé si nos va a dar para 2 podcasts, probablemente, cómo podemos nosotros tener idolatría, no tan solo por una imagen, o un busto, o una estatua, o una foto, o un cuadro, como dice la Torá, ¿cierto? Sino que también podemos ser idólatras y podemos adorar al dios Mamón, que es el dios del dinero. Que entre paréntesis, la figura del dios Mamón es un chancho, es un cerdo, un puerco. Y donde siempre juntábamos las monedas o las alcancías eran de un chanchito, de un cerdo. Y ahí está la figura, la imagen del dios Mamón. Podemos también tener idolatría por un hijo o una hija. Podemos tener idolatría por un líder, llámese pastor, rabino, obispo, qué sé yo, y podemos ser pastólatras, podemos ser rabinólatras, podemos ser obispólatras. Entonces este tema da para mucho, es bastante complejo, porque no tenemos que tener dioses, no tenemos que hacer dioses, no tenemos que adorarlos y no tenemos que servirlos. More Mijael o Guido. Bueno, el tema de la boda Sará, sin dudarlo, ¿no? Es un tema que diría yo que es una base, ¿verdad? De la fe, en el sentido opuesto, ¿no? La fe del pueblo de Israel, ¿verdad? Es que Ein od milvado, es que no hay otro fuera del Eterno. De manera que, ¿verdad? Si nosotros pensáramos que hay otra potencia, otro poder, o otra cosa que pudiera ser, ¿no es cierto?, como Él, igual a Él, o ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, entonces estaríamos, ¿no es cierto?, en un aprieto en el sentido de la boda Sará, La boda Sará
viene a ser este sentido de sustitución. Es como ocupar el lugar de alguien cuando uno no es la persona. Si ustedes se fijan, desde el principio, ¿no? Desde el principio, una de las tentaciones, ¿no? O la tentación con la cual fue tentada la mujer, ¿no es cierto? Es con esta idea, ¿no? De que si comían del árbol, ¿no es cierto? Del conocimiento del bien y del mal, se iban a transformar, ¿no es cierto? Iban a ser semejantes o iban a ser como el Eterno. Y eso se va haciendo evidente, ¿no? O sea, el hombre, de manera general, ¿verdad? Ha preferido esta idea y esta forma y esta concepción de vida, ¿no? De vida. Por eso la Escritura dice, ¿verdad?, que dentro de las cosas que tenían que enseñárselas a los discípulos, ustedes recordarán en el capítulo 15, en el primer concilio, ¿verdad?, era el tema de la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando uno hace teshuvá, cuando uno se vuelve a Dios, ¿no es cierto?, y va a entrar en el pacto, la base del pacto, ¿no es cierto?, la base del pacto es que el Eterno es uno y que no hay más, y que el Eterno es el creador de todas las cosas, que el Eterno, ¿no es cierto?, gobierna el mundo, dirige el mundo, y por ende, ¿verdad?, no puede ser sustituible el Eterno, no puede ser reemplazable el Eterno. Este tema tiene varias ramificaciones. El Rambam, en su obra, ¿no es cierto?, Mishneh Torah, en Ilhot Avodah Zarah, en las leyes precisamente que tienen que ver con la idolatría, nos cuenta un poco desde la mirada de la Torah en qué tiempo, ¿no es cierto?, y de qué manera se inició la idolatría en el mundo, cómo la idolatría entra en el mundo en una época determinada. Ustedes me pueden acompañar ahí en el libro de Bereshit, después del asesinato, ¿no es cierto?, que la Torah narra de Hebel, en el capítulo 4, en el versículo 26, ¿no es cierto?, y aquí aparece una expresión, ¿verdad?, que es interesante respecto del contexto de la parashá. Dice: y a Set también le nació un hijo a quien llamó Enosh. Entonces comenzaron, no sé, los hombres, ¿no? ¿Se entiende? Entonces comenzaron a invocar el nombre del Eterno, así se traduce, pero es Beshem Hashem, con el nombre del Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta época, en la época de Enosh, se introduce la idolatría en el mundo y el hombre empieza, ¿verdad?, a llamar con el nombre del Eterno a cosas que no son el Eterno, a seres que no son el Eterno. Y desde allí se empieza a desarrollar, ¿verdad?, esta idea, y esto es grave, esto sí que es grave, porque en la Perashá de Jukotai básicamente está el detalle del pacto sinaítico, es decir, en la Torá, ¿no es cierto?, la Perashá de Mishpatim, en el capítulo 24, versículo 4 al 8, un poco más, ¿no es cierto?, nos cita precisamente que Moshe, por medio de la Torá, hizo un pacto el Eterno, ¿no es cierto?, con Israel, y así lo dice, ¿no?, y roció la sangre del pacto, etc. Pero el detalle del pacto, o sea, lo que Dios le habló en el monte Sinai, sería, ¿no es cierto?, ¿qué le dijo? Está, ¿no es cierto?, en el concepto que manejamos nosotros en el capítulo 26 de Vayikra de Levítico, las verajot y las kelalot. Y ahí aparece la idolatría. Y el problema de la idolatría está
tan grave, ¿no es cierto? Porque es una oposición directa al Eterno, es un reemplazo y es una desviación muy grande. Entonces, y que obviamente, como decía el Guido, tiene y como dice la Escritura, ¿no? Samuel, ¿no? Tiene este condimento de rebelión, tiene este condimento, ¿no es cierto?, de obstinación. Tiene esto en el corazón del hombre, ¿verdad? El corazón del hombre se endurece, ¿no? Y se eleva, ¿no? Se eleva. Y esto lo podemos ver y creo que lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando este tema, pero este es un tema largo. Hay un montón de mandamientos que incluye el concepto Abodá Zará. Entonces es importante, creo yo, que podamos ir teniendo esta conversación, ¿verdad? Como lo estamos viendo, como parte de la idolatría, ¿verdad? De acuerdo a la Torá. Y cuáles son las implicancias que tiene, ¿verdad? Esta desviación del hombre. Pues finalmente el hombre primero creyó ser Dios, ¿no es cierto? No le resultó. Después cambiaron la gloria al Dios incorruptible por semejanza de ave, de cuadrúpedo, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 1, ¿no? ¿Verdad? Y después viene toda una degradación de la humanidad, finalmente, ¿no? Una degradación. Y eso es lo que creo que tenemos que tratar de apuntar. Guido. Sí, es un tema bastante amplio, porque si nosotros pensamos en qué es la idolatría al día de hoy, nos tendríamos que ir a los rituales de la India, ¿cierto? Incluso si vemos el radicalismo del movimiento islámico, los yihadistas, los chiitas, los sunitas, este mismo grupo que es calificado como un grupo terrorista, Daesh, cuando en el año 2014, creo, 2015, fue que destruyeron el museo de Mosul, que es uno de los museos más importantes con registros arqueológicos que hay en Irak. ¿Y por qué ellos lo destruyeron? Porque en el fondo se opone el Islam al culto idolátrico, y en ese museo, que fue inaugurado, si no me equivoco, en el año 52, se exhibían estatuas de índole idolátrica. Según la arqueología, pertenecen a la cultura siria. Entonces, ¿cuál es el parámetro con el que se mide hoy en día el nivel de la idolatría? Porque eso igual es un daño. Lo que hizo el Daesh es un daño a un registro patrimonial mundial, universal, que no sé si estará bien hacerlo hoy en día con ese tipo de violencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, a la religión católica, sin ofender a nadie, obviamente, sabemos que ellos rinden cultos a estatuas, a ídolos, ¿cierto? Y la misma palabra en hebreo, Elilim, que viene de el en hebreo significa poder, Elilim significa divinidades o ídolos específicamente. Estos ídolos que tienen ciertas religiones, tendríamos que, si fuésemos radicales, tendríamos que destruirlos todos, pero no es con espada, dice la palabra, es con mi espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros convencemos a una persona, o cómo nosotros sacamos, mejor dicho, a la persona de la ignorancia, ¿cierto? Y la traemos con amor a la Torá, a la palabra del Eterno, para que salga de esta idolatría, como dice la carta a los Colosenses en el capítulo 3, que es referido a la vida antigua y a la vida nueva de las personas. Cuando el apóstol dice, haced morir lo terrenal en vosotros, y habla de la fornicación, habría que definir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Y estos 5 conceptos que da el apóstol, él los traduce en idolatría. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría.
Y finaliza diciendo cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en ese sentido yo quería, digamos, enlazar un poco el pasaje que habíamos dejado pasado en el capítulo anterior, con respecto a la carta de Samuel, cuando le habla al profeta Samuel, cuando le habla al rey Saúl. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, hechicería, ¿cierto? Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, él está hablando de una rebeldía. Y la rebeldía tiene que ver con una oposición a lo que el Eterno ya estableció. Y curiosamente, el concepto que usa el texto en la primera carta de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, es terafim. Y terafim, según la concordancia Strong 8655, se refiere a una estatuilla, a un ídolo. Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso: ¿cómo nosotros podemos convencer a una persona? ¿Cómo la podemos educar con respecto a sus idolatrías? Porque, en definición, las obras de la carne, según la carta a los Gálatas en el capítulo 5, verso 20, son 13 obras de la carne: la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, y vuelvo a recalcar la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos, las envidias. Y en estos 13 conceptos que da el apóstol ahí en la carta a los Gálatas está incluida la idolatría. Y al parecer este concepto de la idolatría, la avodá zará, que es una de las formas como lo llama los rabinos, el culto extraño, el servicio extraño, o los siervos de las mazalot, los sirvientes, los adoradores de estrellas, Akum, que es otra forma en cómo se refieren los sabios a los idólatras. Esos 13 conceptos de las obras de la carne incluyen la idolatría, y la idolatría parece que me da la impresión que toma todos esos conceptos y lo hace uno. O sea, ser idólatra en el fondo es también ser rebelde, es también ser inmoral, es también ser impuro, es también estar lleno de pleitos, estar lleno de celo. Puede que esté equivocado, es una opinión personal respecto de eso. Moreh Shem Tov. Sí, tiene que ver con, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que ver con lo que decía Moreh Mijael al principio cuando dice Einot Milvado, no hay otro, solo él. Y claro, históricamente el Abraham Avinu, que es el padre de la nación hebrea, Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, es el primer monoteísta de la historia. Digamos que es el padre de la esperanza mesiánica, el padre de la nación de Israel. Monoteísta porque cree en un solo Dios. Y él justamente sale de Ur Kasdim, Ur de los Caldeos, ¿cierto? Actualmente Irak. Después, en el proceso de los siglos, pasó a llamarse Babilonia, ¿cierto? Babel. Y era la fuente, entre comillas, máxima de idolatría de la época. Hay un midrash que cuenta que su papá, Teraj en hebreo, Taré, en las versiones españolas, ¿cierto? En la Biblia, Taré, el papá de Abraham, fabricaba ídolos. Y bueno, esta historia no está en la Torá, pero está en la tradición. Entonces dice que ese era su trabajo. Su trabajo era fabricar ídolos y vender ídolos. Perdón, Moreh Shem Tov, está escrito en el Sefer HaYashar. ¿En el Yashar también está? Ya. Sí. Ya. Bueno, el Yashar es el libro de Haser que aparece en la Torá, ¿cierto? En Shmuel. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? El papá de Abraham vendía ídolos y dejó a Abraham a cargo de la tienda y se fue. Le dijo: hijo, cuídame el negocio, voy a hacer un trámite y vuelvo. Está en Yehoshua capítulo 24, el libro de Haser, el Sefer Yashar. Y
Entonces le dijo, hijo, cuídame el negocio y yo me voy. Y Abraham ya tenía la idea de la unicidad de Dios, ya tenía la idea de que hay un solo Dios. Y había, de todos los ídolos que habían, de todas las estatuas que habían, había un ídolo muy chiquitito, muy pequeño. Y Abraham tomó un palo, una especie de bate, no sé, de ahora, para los que juegan béisbol, y rompió a todos los demás ídolos. Todos los demás, los rompió, los hizo trizas, los trituró y dejó el bate, este palo, al lado del ídolo más pequeñito que había ahí. Y cuando llega Terah, cuando llega Taré, el papá de Abraham, oh, pero ¿qué pasó? ¿Cómo? Pero si era su negocio, Habibi, su negocio, Jacobo. Y le dice, hijo, pero ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y Abraham le dice, papá, no me vas a creer lo que sucede. ¿Pero qué pasó si yo te dejé a cargo del negocio? Te dejé a cargo de nuestro sustento, de lo que nos da para comer, qué sé yo. Entonces le dice, y Abraham le dice, no, mira, papá, no me vas a creer, pero ese ídolo chiquitito que está ahí, tomó el bate, el palo y lo rompió a todos los demás. A lo que Terah le dijo, hijo, pero ¿cómo? Le dice, tú me puedes decir esto, tú eres una persona adulta, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a creer eso? Le dice, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a creer semejante mentira? Y con esta historia los rabinos enseñan que Abraham le predicó a su papá con respecto a la unicidad del Eterno. Ahora, hay muchos que dicen que esa historia no es real, que en realidad eso no sucedió, pero mire, da lo mismo, sí, para los efectos nuestros da lo mismo. El tema es la enseñanza que hay detrás. Y la enseñanza que hay detrás, ¿qué es lo que refleja? Está diciendo que ese ídolo no se pudo levantar y romper a los demás. ¿Por qué? Por lo que dice el Teilim 115. Salmos 115 dice, no lo voy a leer completo, pero mire, del 3 en adelante dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos, está hablando de otros pueblos que no son el pueblo de Israel, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno de su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el Salmo 115? Que están muertos. Y los que los idolatran también están muertos y se vuelven semejantes a ellos. Como lo decía delante Moré Mijael, los que adoran a los animales, a los cuadrúpedos, se vuelven semejantes a ellos. Y eso es lo que ve Pedro cuando él tiene este éxtasis y desciende este talit, que dice ahí lienzo la versión en español, pero es un talit que desciende de las 4 puntas de Arbacanfot, de las 4 puntas, y él ve cuadrúpedos, reptiles y toda clase de animal, dice, inmundo. Ahí le está mostrando a Pedro espiritualmente toda esta gente que hace idolatría, que practica idolatría, que se adora a los idólatras, a los ídolos, que los sirven. Espiritualmente están de esa forma, igual que ellos, semejantes a ellos. Mire, este tema es tan delicado que el Sefer Shemot 23, capítulo 23, versículo 13 dice, y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Es decir, nosotros no debiésemos ni siquiera mencionarlos. Wow. Para no provocar a celo al Eterno, a Kadosh Baruj. Mire, los judíos ortodoxos tienen algo bueno. Yo sé que mucha gente los ataca, los critica, pero tienen una cosa buena. ¿Sabe que el judío ortodoxo, cuando pasa cerca de una iglesia, cuando pasa cerca de lugares de idolatría, se tapan los ojos para no mirar? ¿Por qué? Para no traicionar,
para no engañar al Eterno nuestro Dios. Dios celoso. Javerín. Sería bueno destacar como la forma en que define idolatría la Torá, porque Sí. Sí, yo quiero tocar algún tema. Es que este tema es largo, chiquillo. Es Sí. súper largo. Sí. No te da, pero tiene que ver hasta con la comida. mira, tiene que ver con todo. Tiene la idolatría como tal. Tiene. ¿Cuántos mandamientos tenemos? Miren, es que ese es el punto. Tiene 51 mandamientos. 2 positivos, 2 que debes hacer y 49 negativos. O sea, hay 49 mitzvot que están relacionadas con Isurim, con prohibiciones de la Torá. Y obviamente todo eso se trabaja, pues todo eso es el trabajo que hay que hacer, ¿no es cierto? De hecho, esto es fundacional. Esto es una mitzvah fundacional, es una de las cosas que tenían que hacer los viajes misioneros. Los Shelihim. Sí. Tenían que enseñarle todos los aspectos de la idolatría. Claro, Pablo también lo toca con las comidas, po. Sí. Los sacrificados a los ídolos, por ejemplo. Sí, Después claro. dice Prohibió. que son prohibidos porque son comidas que se ofrecían a los demonios. Ese es el tema. Entonces Mishnah- tenemos. La Mishnah prohíbe la venta de alimento a los paganos. Eso aparece en Masechet Abodazara en la primera página. Sí, el primer Claro, en raf, su pero fiesta, una semana antes. para que no le dé fiesta. la gloria al 3 ídolo. días antes de la fiesta. Claro, 3 días antes de la fiesta. O sea, para que no digan, no, mira que Claro. Mi está ídolo me yendo dio bien. esto. Claro, entonces yo me voy a ir un poquito más atrás y voy a partir cuándo parte esta idea con el tema para Israel. Ya nomás. ¿Les parece? Sí, súper. Adelante. Está interesante Ya. el tema. Ya, Javerim, entonces, si uno mira la mitzvah 25 del Sefer HaJinuch, que es la mitzvah de Amaná Bemetziut Hashem Itbaraj, que es el mandamiento de creer, ¿verdad?, en la existencia de Hashem bendito, ¿verdad? Lo primero que nos dicen nuestros sabios, ¿verdad?, es que a través de los muchos milagros que Hashem hizo, en el momento de la Yetziá, en el momento de la salida de Egipto, con los cuales Hashem, ¿no es cierto?, por ejemplo, suspendió el orden natural del universo, él suspendió todas las leyes naturales, ¿no es cierto?, a su voluntad, a su deseo. Demostró primero, dicen nuestros sabios, lo primero que se demostró ahí, que él es el creador único y que tiene control único sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Sabemos nosotros, ¿no es cierto?, en el Brit Ben Abetarim, que el Eterno le dijo a Abraham Avinu que no solamente juzgar la nación, sino también iba a juzgar los dioses de esa nación en la cual el pueblo de Israel iba a estar, ¿no es cierto?, oprimido. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 15? Entonces, aquí hay un punto, y el punto es el siguiente. Como los Bené Israel, los hijos de Israel fueron testigos de esos milagros, y por extensión fueron testigos de su existencia y de su omnipotencia, entonces Hashem se describió ante ellos como aquel que los había sacado de Egipto, ¿verdad? Si bien este pasaje, que es Shemot 22, podría interpretarse, ¿verdad?, como un pasaje introductorio o de apertura a las Aseret Dibrot, a las 10 conversaciones, ¿verdad? Y podría entenderse como una mera identificación del dador de la Torá. Nuestros sabios en el Talmud, en Masejet Makot, en la página 23b y 24a, lo cuentan como una mitzvah. ¿Y cuál es esta mitzvah entonces? La mitzvah de creer que el Eterno o que el Elohim único, ¿no es cierto?, que nos liberó de la esclavitud de Egipto. Esa es la mitzvah de creer en el Dios único que nos liberó de la esclavitud de Egipto. Entonces dice el Rab, Leolam sheyesh leolam Eloah echad she imtzi kol animtza.
¿Cuál es el mandamiento que tenemos? Y esto obviamente es lo diametralmente opuesto a la idolatría, porque desde esta base, desde este mandamiento parte, ¿no es cierto? Y viene el siguiente mandamiento que dice: Lo yeye lo kimajerin al panay. No van a tener dioses ajenos delante de mí. Entonces desde ahí, desde este mandamiento se parte. ¿Y por qué es una base tan importante? Entonces lo que nos manda la Torá es que debemos creer que el mundo tiene un solo Dios, que trajo a la existencia todo lo que existe. Y no solo eso, que su poder y su voluntad han producido y continúan produciendo todo lo que es. Y eso fue y eso será por siempre. Es decir, el Eterno es el controlador de todo lo que ha acontecido y lo que acontece y lo que acontecerá desde el principio hasta el fin de la historia. Entonces ya no tenemos brujería, no tenemos ídolo a quien consultar, no tenemos todas estas cosas, ¿no es cierto?, que nosotros leímos la semana, cuando en el podcast anterior, ¿verdad? Cuando citamos el capítulo 18 del libro de Devarim, donde aparece, ¿no es cierto?, que debemos ser perfectos con el Eterno nuestro Dios, ¿verdad? Y el Eterno iba a levantar un profeta en medio nuestro, si queríamos consultar algo. Pero no debíamos hacer lo que hacían las naciones, ¿verdad?, que consultaban a todo tipo de ídolo, a todo tipo de magia, de mago, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces fíjense ustedes que esto es importante, porque este Dios es precisamente el que nos sacó de Egipto y este Dios es precisamente el que nos dio la Torá. El mismo Dios. El mismo Dios que te sacó de Egipto es el mismo Dios que te dio la Torá. Ahora, fíjense ustedes que una de las... El Shoresh, yo no voy a resumir nomás, pero el Shoresh, la raíz espiritual de esta mitzvah, en Sarik Beur, dice el Rab, no es necesario explicarla. Yadu Yadabar Nigle, Benigle, Lekol Kia Emuná, Sod Yesod Adad, Basher Lo Yadamin Base, Kofer Vaikar, Vei Lo Helek Usehudim Israel. Dice que esto es tan importante y es tan esencial para el Eterno que es muy conocido el hecho de que esta fe, esta creencia en el Eterno, en el que nos sacó de Egipto, en el que se reveló a nuestros padres, nos sacó de Egipto y nos dio la Torá, es uno y no hay más. Es tan importante, ¿verdad?, porque viene a ser básicamente el fundamento de la fe de Israel. Ese es el fundamento de la fe de Israel, y aquel que no cree en esto, entonces niega el principio básico de la Torá. Negó el principio básico de la Torá. Y obviamente entonces, dice nuestro sabio, no tiene participación ni privilegio entre el pueblo de Israel. Ok, dicho esto, fíjense ustedes, muy breve, el Rambam, como les decía yo, en su obra, ¿no es cierto?, Mishneh Torah, él hace una enumeración de los preceptos incluidos con respecto a la Avodah Zará, a la práctica de la idolatría, y también que cae, ¿no es cierto?, la práctica de los pueblos, ¿no? La práctica de los pueblos. Son 51 mandamientos, 2 preceptos positivos y 49 negativos. Aquí, ¿qué me interesa? Porque leímos anteriormente, ¿verdad?, que el desarrollo de la idolatría partió en los tiempos de Enosh, hijo de Shem, hijo de Adán. Entonces, el Rambam dice que ¿cuál fue el pensamiento? ¿Cómo llegó el hombre a este pensamiento? Porque uno se pregunta cómo puede haber llegado el hombre a una idea como tal, ¿no? Hoy día para nosotros, ¿verdad?, el mundo moderno, entre comillas, ¿verdad?, porque todavía hay mucha idolatría en la práctica, en la esencia en la India y en otras partes, pero en el corazón de un hombre racionalista hoy día, ¿no es cierto?, es más fuerte, creo, el ateísmo que la idolatría per se, a pesar que hoy día, ¿no es cierto?, hay mucha gente que está buscando espiritualidad, y la espiritualidad, ¿no es cierto?, la están buscando en diferentes lugares, de diferentes prácticas, ¿no es cierto?, entre ellas, ¿no es cierto?, el judaísmo moderno tiene como opción, ¿verdad?, un paquete llamado Cábala
para quien quiera, ¿no es cierto?, sumarse en esta búsqueda espiritual y cosas que de una u otra manera, ¿no es cierto?, no están tan ligadas a la Torah como uno quisiera. Ahora, con esto termino. Fíjense ustedes que dice el Rambam que van Shealá davarse al Libam. ¿Cuándo surgió esta idea en sus corazones? Porque comenzaron, ¿no es cierto?, desde Nosh. ¿Cuándo surge esta idea? Dice, ellos empezaron a mirar el cielo, empezaron a mirar toda la creación, ¿verdad? La esfera, cómo se dirigía el mundo y todo, ¿verdad? Y la idea básica es que dijeron, puesto que Hashem creó estas estrellas y esferas para dirigir el mundo y las estableció en lo alto y les proporcionó honor, esa es la idea, ¿no? Y son sirvientes que sirven ante él, es adecuado, es la idea, ¿no? Es adecuado alabarlas, glorificarlas y honrarlas. Y esta es la voluntad de Hashem bendito, es que engrandezcamos y honremos a quienes él mismo engrandeció y honró, tal como un rey desea que honren a sus siervos y a quienes se encuentran ante él. Por ello es honrar al rey mismo. Ok, eso es que comenzaron a llamar con el nombre de Dios entonces al sol, a la luna, a los astros. Esa es la idea, la explicación de este pasaje que trae el Rambam. Ahora, fíjense que me llama mucho la atención que dice el Rambam. Lo que dice el Rambam, dice y era solo lo que decían sus adoradores, quienes conocían sus principios. Ellos no negaban la existencia de Hashem, diciendo que solo determinada estrella era el Dios. A ello se refirió Jeremías cuando dijo, ¿quién no te temerá, rey de los pueblos? Pues digno de ti es el reino, pues entre todos los sabios de los pueblos y todos sus reinos no hay como tú. Y en algo son tontos y necios, la vanidad a la cual adoran es madera, es decir, todos saben que tú eres el único Dios, pero su error y su necedad es suponer que esa futilidad, la idolatría a la madera, es tu voluntad. Aquí yo voy a darle la palabra al Moreshen Tov, pero miren, cierro con esto. El Rambam dice, empezaron a construir santuario, entonces como tenían que servir a esta potencia, a estos poderes de los cielos, por eso está escrito, no te inclinarás ante el ejército de los cielos, ¿se acuerdan? Ni los adorarás, porque ya esto viene desde antaño, que es lo que está diciendo el Rambam. Entonces, esto es terrible, porque ¿cómo fueron engañados estas personas? ¿Cómo pasó? Porque se levantaron falsos profetas. Buen punto. En esta época se levantaron falsos profetas y empezaron a desviar a la gente. Y le empezaron a hacer estos que después se llamaron sacerdotes o medios, o medium, ¿no? Mediadores entre el ídolo y la gente, que sería lo mismo que un profeta, en cierto sentido, ¿verdad? Que el profeta media entre el Eterno y la gente, porque el Eterno le entrega el mensaje al profeta y el profeta habla en nombre de Dios, ¿no es cierto? El ídolo le entregaba un mensaje al falso profeta, que era después el sacerdote, y le entregaba un mensaje, el sacerdote entregaba el mensaje al pueblo en nombre del ídolo. Moreshen Tov. Cabe señalar que la idolatría siempre ha acompañado al hombre. El Salmo 121 dice, Shir la ma'alot, esa einai elearim, me'ain yavo eseri. Cántico de ascensión, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué dice alzaré mis ojos a los montes? Porque los ídolos los colocaban, al igual que el día de hoy, en los montes. Y la gente miraba a los montes y miraba al ídolo y le pedía al ídolo. Por eso el salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los ídolos, mi socorro viene del Eterno. O se llama Baret,
que hizo los cielos y la tierra. Ahí hay un contexto también de idolatría. Ahora, este tema de ¿por qué idolatría? O sea, vemos el tema de los Baales también en la Torá, en la historia del Tanaj. Es más, después en Yehezquiel dice que incluso los Leviim, dentro del Bet Hamikdash, los Leviim y los Kohanim, consultaban a los Baales. Incluso los siervos del Eterno, los que trabajaban para el Eterno, que estaban apartados, también se fueron a la idolatría. Entonces, este es un tema, por decirlo de alguna forma, en términos espiritual, es un espíritu muy fuerte y que siempre ha acompañado al ser humano. Quiero mencionar el tema del Geta Egel. Egel Azahav, el pecado del becerro de oro, el becerro dorado. Aún después de Am Israel ver las 10 Magefot, las 10 plagas, los 10 azotes que el Eterno le hizo a Misraim, a Egipto, aún después de cruzar el Yam Suf, el mar de las cañas, o más conocido como el Mar Rojo, llegan al pie del monte Sinaí. Moshe se demora. Pensaron que Moshe había muerto. Y Aarón a Cohen, el hermano de Aarón, hace un becerro de oro. Pero fíjense en el fondo, ¿por qué yo traigo este tema del becerro? Del Geta Egel, el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Porque por la expresión que dicen los hebreos ahí, dicen: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, el ser humano necesita algo tangible, necesita ver algo, necesita tocar algo. ¿Por qué? Porque al Eterno nadie le vio jamás. Nadie ha visto al Eterno. Ni ojo humano, ni ojo celestial, ni ojo terrenal, nadie le ha visto jamás. Moshe Rabenu dice que vio sus espaldas, pero no vio su rostro, dice, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, está esta forma del ser humano tan terrenal, tan animal, tan carnal, que después incluso Jacob Santiago en su carta dice, utiliza estos mismos conceptos y dice diabólica, que quiere algo tangible. Quiere algo tangible. El Eterno le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y después va y le dice a Moshe Rabenu: construye una arca de madera de acacia, recúbrela con oro, ¿cierto? Y haz querubín, y haz... ¿Cómo? Pero si el mismo Eterno es el que había dicho que no había que hacer imagen ni semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y ahora dice que haga un arca con 2 querubines, y los querubines están en el cielo. ¿Por qué el mismo Eterno que nos dice que no hagamos imagen, ahora nos dice que hagamos una imagen y que la pongamos en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim, en el Sancta Sanctorum? ¿Se fijan? Todo eso hay que explicarlo. Entonces, este tema siempre ha acompañado al ser humano. Y es un tema recurrente, es un tema que siempre lo vamos a tener. Siempre lo vamos a tener. Ahora, después cuando llegamos al tema de Mashiach, ¿por qué? ¿Por qué vamos a llegar al tema de Mashiach? Porque la Torah dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Y después viene Mashiach, un ser divino, 100% hombre, 100% Dios, que mucha gente le ora a él, mucha gente le canta a él. Y para los que creen en este movimiento, ¿cierto?, de judaísmo mesiánico, judaísmo nazareno, o judaísmo nazaratí, o como le quieran llamar, raíces hebreas, dicen que los que creen que Yeshua es divino o Yeshua es el Eterno son idólatras. ¿También hay una Avodah Zará ahí? ¿Será Avodah Zará? Orarle, hablarle o pedirle a Yeshua, a Jesús, a Jesucristo, cantar alabanzas a Jesucristo. Hay un tema ahí complejo, un tema largo,
Guido. Sí, desde la óptica más radical, como usted mencionaba al principio, nuestros hermanos, los Haredim, los piadosos, los más ortodoxos, los más pegados a la halajá, tienden a desvincularse del mundo real, a vivir en una burbuja, y yo no quiero, digamos, hacer entender que esa es la práctica correcta, que uno tiene que condenar a todo el mundo, como algunos tienen por práctica, por ejemplo, en el judaísmo, a tratar de idólatras a los cristianos por rendir culto al Hijo de Dios, O sea, escapa de toda lógica religiosa. La lógica religiosa a nosotros nos dice que Dios no puede tener hijos, porque no es un hombre. No puede mentir, no puede hablar porque no tiene boca. Pero la espiritualidad a nosotros nos dice que Dios, como dice la carta de Juan en el capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios, el Creador, al mundo, que ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo. Entonces, ese dado nos debería llamar la atención tanto a cristianos como judíos. Porque Dios lo ha dado. No para un servicio oculto idolátrico. Porque la carta de Ahisayón, Revelaciones, dice que yo vi que estaba sentado en el trono, ¿cierto? Estaba el Cordero en el trono. Entonces, hay un servicio, hay una gloria, hay una honra, que no es semejante a la idolatría. Es una honra, que tiene que ver con el término abrej, por ejemplo, arrodillarse cuando el faraón le dice al pueblo abrej que se arrodillen delante de Yosef. Esa es una rendición de honor, no un culto. Lo que hace el pueblo islámico a Alá, al Dios Alá, al Dios islámico Alá, que yo no sé si es el mismo Dios de Abraham Avinu. Hay un tema ahí. Ellos le rinden un culto a Alá. Ellos se rinden frente a Alá. Le rinden un culto. Cuando los varones se rendían, le rendían un culto a estos ángeles. No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, a mí me gustó el enfoque que le han dado hasta ahora con respecto a desde tiempo inmemorial. O sea, esto siempre ha sido un tema en la humanidad. O sea, ¿a quién le rendimos culto? No, rindámosle culto a esta piedra, panteísmo. Rindámosle culto a este Baal porque este Baal te sacó de Egipto. O sea, siempre tendemos a hacer imágenes. Voy a tocar algo muy personal. Los que me conocen saben que yo soy músico y en mi infancia, en mi adolescencia, me dediqué mucho tiempo al rock. Y tocaba y tenía banda y hacíamos conciertos, shows, espectáculos, qué sé yo. Y cierto día un pastor, que es el hermano de uno de mis mejores amigos, que fue también miembro de una de las bandas con la que yo tocaba, él siempre le insistía a mi hermano, le mando un caluroso saludo a Cristóbal, que también nos escucha, lo hacía retornar, que saliera de eso. Y él le decía, mi amigo decía, es que no puedo porque esto me llama. Y el pastor usó una analogía con respecto a la serpiente. Creo que el Moré Mijael habló de eso, de Java. Y le dijo la serpiente, yo veo a la serpiente moviéndose en tu interior, le dijo. Veo a la serpiente moviéndose en tu árbol, en tu interior. Y es curioso esto, porque la idolatría no solamente es rendición de culto a un ídolo, también tiene que ver con el mamón, tiene que ver con el dinero, con la avaricia, tiene que ver con la fornicación, con la comida, como dijo Moreno Mijael, que es muy amplio este tema.
Pirkei Avot, por ejemplo, dice que una mesa en la que no se dicen palabras de Torah, está en el capítulo 3 del Pirkei Avot, es semejante a una mesa donde se comete idolatría. Y los rabinos explican que este concepto está enraizado en el tema de que los idólatras o los paganos de esa época, los animales que le ofrecían a sus ídolos, ellos después se lo comían. Y si nosotros vamos al tiempo del tabernáculo, los animales que el Eterno pedía que le ofrecieran, también había que comérselo delante del Eterno. Solamente que el Eterno dice que no hay que comer su sangre, solamente que el Eterno dice que no hay que comer el miembro desgarrado del animal, que no hay que comer la carne de un animal que está moribundo. Y ahí entramos a las leyes noágidas. Y el Rambam, en su obra Moreh Nevuchim, en el capítulo 2, dice que antes de Moshe, y esto lo voy a enlazar con lo que dijo Moreh Mijael, que los profetas, los falsos profetas, los profetas que tenían las naciones, los medium, los mediadores entre sus ídolos y el pueblo, desvirtuaban al pueblo, a las personas. Y en el Moreh Nevuchim, Rambam dice que antes de Moshe había profetas. Y cita, por ejemplo, a Shem, a Eber, a Noach, a Matusalem, que es Metushelach, y a Hanoch, Enoch. Y dice que nuestros sabios, al hablar de los profetas anteriores a Moshe, usaban las expresiones que hoy día conocemos como el Bet Din, que es la corte de justicia donde se dictaminan las leyes, el Bet Din de Eber, ¿cierto? El Bet Din de Metushelach, la academia de Metushelach. Entonces, hay una tradición en el judaísmo, en la tradición rabínica, que habla que Abraham vino, que los patriarcas, sobre él sea la paz, y que todos los profetas anteriores ciertamente enseñaban, no la Torá que conocemos desde Moshe en adelante, pero había leyes que el Eterno ya había establecido, que son el sistema, como dice las 7 leyes de Noach, que son las Sheva Mitzvot de los Benei Noach, de los Noajías, o las leyes o los preceptos para las naciones. Y son establecer un sistema de ley civil que se llama Dinin, evitar la blasfemia, Birkat Hashem, evitar la idolatría, Avodah Zará, el adulterio, Gilui Iruyot, el derramamiento de sangre, el robo y comer el miembro cortado de un animal vivo. Y esas 7 leyes no son 7 preceptos, sino que se amplían. Es decir, la humanidad desde siempre, como dijeron ustedes al principio, queridos Morim, desde siempre ha experimentado esta rebelión contra el Eterno, rebelarse contra el Eterno, que es una idolatría, que es parte de un servicio oculto extraño. Moreh Mijael. Sí, bueno, como esto tiene tantos temas, ¿no? Siempre tratar de ordenar algo tan amplio es un poco difícil. Y en eso, ¿no es cierto?, el trabajo que tenemos es tratar de ir precisando ciertas cosas, ¿no? Fíjense ustedes que de acuerdo a lo que decía el Rambam y lo que enseña la Torá, ¿no? Esto es de la Torá. La idolatría, ¿verdad? Entonces, como aprendemos, ¿no es cierto?, en Shemot, la mitzvah 25 del Sefer HaJinuch, y la explicación que aparece allí del precepto, ¿verdad?, es básicamente negar el principio de la Torah. La Torah te habló todo el tiempo de algo, la Torah, los profetas, todos te hablaron todo el tiempo de algo, y tú vienes y dices lo contrario. Entonces se anula el principio, todo el principio se viene a anular, ¿no es cierto? Y se hace algo distinto, algo que evidentemente involucra el corazón, ¿no?
el corazón del hombre, ¿verdad? Involucra el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, de una u otra manera, viene a determinar ahora lo que es correcto y lo que no es, y lo que es incorrecto, finalmente. El hombre viene a determinar esas cosas, ¿no? Esa es la idolatría más básica que hay en el mundo, ¿no? La idolatría de la serpiente, que es Mesid, ¿no? Es un idólatra, pero también es un incitador, el Satán, que Hashem lo reprenda. Amén, un instigador. Entonces, la mitzvah con respecto a la idolatría, entonces viene a ser que es no idolatrar. Es decir, cuando se construyó el Arón no era un lugar, el Arón no era un cli, un instrumento, un utensilio al cual el pueblo israel tenía acceso, primero. No lo veían nunca. De hecho, la única persona que lo veía y estaba frente al Arón era el Cohen Gadol. Cuando marchaban en el desierto, tampoco el Arón iba descubierto, iba cubierto. Esto lo dice el capítulo 4 del Sefer Bamidbar. Los utensilios sagrados iban cubiertos, y de hecho, la tribu de Kehat, que era la tribu que portaba estos utensilios, ni siquiera ellos podían verlo, y se le dijo a Eleazar, ¿no es cierto?, que tenían que cuidar a la tribu de Kehat para que no murieran si es que veían, ¿no? Tenemos un caso en particular en el último tiempo en el que el Mishkan, ¿no es cierto?, estuvo en Shiloh, del capítulo 6 del libro de Samuel, de Primera de Samuel, ¿no es cierto?, el caso de los habitantes de la ciudad llamada Bet Shemesh, después de que estuvo el Aarón secuestrado, digámoslo entre comillas, ¿no?, por los filisteos. Estuvo 7 meses en la guerra, ¿no es cierto?, que hubo allí en Ebenezer, donde perdieron la guerra, y ustedes saben, ¿no es cierto?, los 2 hijos de Eli murieron. Eli murió desnucado cuando supo que el arca había sido tomada, ¿no es cierto?, por los filisteos. Tuvo 7 meses ahí, llegó el arca, la mandaron unas carretas, ¿no es cierto?, y llegó a la ciudad de Bet Shemesh, y la Torah dice allí, en el capítulo 6, que los hombres de Bet Shemesh miraron en el Arón y murieron, y murió mucha gente, y de ahí, ¿no es cierto?, el arca tuvo que ser llevada a la ciudad de Kiriat Yeraim, donde fue guardada por aproximadamente 22 años, de acuerdo a la tradición, ¿no? 20 años dice el texto, pero 22 años dicen nuestros sabios. Como fuere, ¿no es cierto?, no era un utensilio al cual el pueblo tenía acceso, ¿no es cierto?, y es un utensilio que representa básicamente el Kisea Kabod, que, ¿no es cierto?, es el trono de gloria de Dios, ¿no es cierto?, el Arón. Pero la gente no tenía acceso a eso. Pero fíjense ustedes que se nos prohíbe idolatrar a ninguna creación, a ningún ángel, ni tampoco a ninguna esfera, ni tampoco a ninguna estrella, y a ninguno de los 4 elementos básicos, el fuego, el aire, la tierra, el agua, y a ninguna de todas las cosas formadas a partir de ellos. Todo lo que se formó, ¿no es cierto?, todo lo que parte, nada de eso. Entonces, uno podría pensar, ¿no es cierto?, la Torá ya nos advirtió con respecto a esto, como dice, ¿no es cierto?, en el capítulo, en Parashá Ba'et Hanam, en el capítulo 4 de Devarim, versículo 19, dice: Ufen tisa eneija ashamaima verraita et hashemesh behule asher halach Hashem Eloheja otam lechol ha'amim. Dice la Torá, ¿no es cierto?, cuando eleves tus ojos al cielo y veas al sol, ¿no es cierto?, y todas las estrellas y todo eso, hay una prohibición de la Torá. Dice: no te prosternarás a ellos ni los idolatres. Hashem tu Dios, ¿no es cierto?, Hashem tu Dios, Asher halach Hashem Eloheja otam lechol ha'amim. El Eterno tu Dios los entregó, los dio, dichos astros, porque en el contexto de la creación son astros, ¿verdad?, no son ídolos. La gente los idolatró en el tiempo de Enosh, partiendo con Enosh, porque Enosh es el que empieza todo este pensamiento, a pesar que no tenía ninguna mala intención, pero se empezó así.
a todas las naciones con el único fin de iluminar, ¿no? Es decir, luego, ¿no es cierto?, uno podría considerar con respecto a esto y creer que son ellos, ¿verdad?, el sol y todo el sistema, ¿no es cierto?, porque aquí hay muchos temas que se mencionó, el tema de las Mazalot y todo el tema este tema, ¿cómo se llama? El tema de cuando tiran las cartas, el zodiaco, todas estas cosas que básicamente tienden a llevar al hombre a que el mundo no lo guíe al eterno, sino que hay otros medios, hay otras cosas, hay otros poderes, ¿no es cierto?, que pueden guiar al mundo y que de hecho lo guían, y tú puedes consultar, ¿no es cierto?, y todo este tipo de cosas. Bueno, de eso puede haber incluso dentro del judaísmo, fuera del judaísmo, como fuera, ¿no es cierto?, no quiere decir que es correcto necesariamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, o sea, tenemos que cuidar nuestro corazón, que nuestro corazón no se tiente en estas cosas. Que entendamos, ¿no es cierto?, que el Eterno es el Creador, que el Eterno es el que controla el mundo, el que dirige el mundo, que el Eterno envió a su Hijo, que el Eterno, el que amó al mundo, es el Eterno, que el que entregó a su Hijo es el Eterno. Eso es importantísimo. Y que si nosotros, y aquí hay un punto, ¿no es cierto?, si alguien merece honra, como por ejemplo el Eterno dijo, honra a tu padre y a tu madre, van a merecer esa honra en virtud de un mandamiento. No de un pensamiento, no de nuestro corazón, no, de un mandamiento. Y si el Señor honró a su Hijo, si el Señor elevó a su Hijo, lo sentó en la altura, ¿no es cierto?, lo puso por sobre todas las cosas, ¿quiénes somos nosotros para no honrar a los que Dios honra? Y esa honra no significa necesariamente adoración a alguien, idolatría a alguien, sustitución, ¿verdad?, cambio. ¿Se acuerdan del Melitz? O sea, si el Eterno puso a alguien, bueno, ¿quién soy yo para discutirle al Eterno? El punto es que el Señor dijo, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y ahí está el sentido allí es, ¿verdad? El sentido allí es que el Señor mismo nos lleva a esa adoración al Padre, ¿verdad? Y porque Él mismo también lo hacía. Entonces, hay cosas que son distintas y eso no le va a quitar la gloria al Mesías que recibió del Padre, solamente que hay que ver y aclarar los textos, qué dicen y qué no dicen. Yo creo que eso es importante. Fíjense ustedes que tenemos literatura idolátrica también, y hay conceptos que después se van, como decimos aquí en Chile, se desgrana el choclo. ¿Qué sería un apóstata? ¿Qué sería un hereje, por ejemplo? ¿Qué sería un blasfemo? Que están todos vinculados, ¿no? ¿Cuáles son los actos que constituyen la idolatría según la Torá? ¿Qué acción se necesita para determinar que esta persona hizo idolatría? ¿Cuáles eran la variedad de cultos idólatras que hoy día nosotros no sabemos? Yo creo que en la India, no sé si en la India es donde hay más idolatría en el mundo, pero hay un lugar donde hay un templo que venera a los ratones. Si los ratones son más grandes que los gatos, pues los ratones se comen un gato. Bueno, todas esas formas son las formas que nosotros debemos aprender y estudiar y ver qué es idolatría, qué no es idolatría, porque no solamente esto es algo que la Torá, ¿verdad?, pone el énfasis, sino que es una de las cosas como podemos recordar que le pareció bien, ¿no?, a los apóstoles, a los Shelihim y al Ruach HaKodesh, de aquellas cosas que sí se tenían que empezar a abordar con los hermanos que estaban volviendo
que iban a ser integrados al pueblo de Israel. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. No vamos a ser expertos, pero sí es un tema dentro de la Torá. La educación. Sí, hay un pasaje ahí en el Sefer de Barim, en el capítulo 7, en Parashat Vaet Hanam, cuando el Eterno le habla a Am Israel, que él los va a hacer entrar a una tierra donde hay Shiva Goim Rabim, 7 grandes naciones, ¿cierto? Y les dice que se cuiden de estas naciones. ¿Por qué? Porque tienen prácticas paganas, prácticas idolátricas, y en capítulos anteriores hablamos que estas prácticas tenían que ver los servicios a Bodat y Lilim, los servicios a dioses extraños, tenían que ver con las fornicaciones, con la comida. Entonces habla de los Geteos, a Hiti, Gergeseo, a Girgashi, el Amorreo, a Emori, a Kenani, el Cananeo, a Prisi, el Fereceo, a Jibil, el Jebeo, a Yebusi, el Jebuseo. 7 naciones, 7 grandes naciones. Y tengo la intriga de saber si es así o no, porque el Sefer HaZohar dice que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Tengo la intriga de saber si estas 7 naciones tienen que ver con lugares o potencias demoníacas, y finalmente las prácticas de ellos tienen que ver con lo que está arriba, y lo que está arriba, más arriba del cielo, está el trono del Eterno, pero hay una parte donde habitan los Elilim, los demonios, los ángeles caídos. La Torá también dice, que lo citó el Moreh Shem Tov, que no adorarás imágenes, ni de lo que está arriba, no te harás imágenes de lo que está arriba, ¿cierto? Ni de lo que está abajo, ni de lo que está debajo del mar. Y podríamos irnos, disculpen la palabra, que es una palabra muy coloquial chilena, en la volá, ¿cierto? Y decir que estas imágenes que están debajo del agua, podría ser esta ciudad que está enterrada, ¿cómo se llama? Atlántida, claro, que hay todo un referente hoy día reptiliano y todas estas paranoias medias conspiranoicas, que no sé si son verdad, pero puede que sea, no lo sabemos. Moreh Shem Tov, no sé si usted tiene algo más que decir, algo que agregar. Sí, para ir ya despidiéndonos de este podcast, quiero citar el Sefer HaHizayón, el libro de Revelaciones de Juan, en el capítulo 21, versículo 8, y en el 22:15, que en las dos partes habla, en los dos pasukim habla y dice Obdei Elilim, los que sirven a los ídolos. El 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El 22:15 dice: más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, Obdei Elilim, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces hay un juicio para los Obdei Elilim, hay un juicio del Eterno. No hay parte, no la amaba. No hay, dice que también van al lago que arde con fuego y azufre. Entonces es un tema que debemos examinar en nuestras vidas, debemos examinar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y de poner al Eterno como prioridad número 1 en nuestras vidas, y su Torá, sus mandamientos. Amén. Eso. Obdei Elilim, Obdei viene de siervo, de servidor, servidores de. De ahí viene Abodat Hashem, el servicio al Eterno. Abodat Elilim, servicio a dioses extraños. Hay formas en que la Torá o la tradición define ciertas personas. Am Haaretz, que es una persona inculta. Eino Baki, que es el iletrado. Baki significa alguien que es experto. Eino Baki, que no tiene expertise. El Goim o el Goy, que es el gentil, parte de las naciones. El Baal Keri,
que es el impuro, el contaminado. Y como decía nuestro Moré Shem Tov, citando el Sefer HaHisayón, el Apocalipsis o la revelación de Yeshua a Juan, ahí en el capítulo 21 y en el capítulo 22, más los perros estarán afuera. Y los perros no se refiere a los kelavim que conocemos nosotros, nuestras mascotas, sino a cómo la tradición se refería a estas personas que eran paganas, porque que eran iletradas, que no eran cultas en la adoración al servicio del Eterno. A los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los Ovdei Elilim. Yo me despido el programa. Ha sido un tiempo muy enriquecedor. Damos las gracias a quienes de su corazón generoso han ofrendado o han dado su sedacot a esta obra. La verdad es que nosotros no estamos sirviendo por recibir donaciones, sino por servir al Eterno. Pero también agradecemos a aquellas personas que han sacado de donde está su tesoro para este pequeño ministerio. Moré Mijael, lo dejo en libertad para despedir el programa. Puede dejar algún pasaje para continuar el tema del próximo programa. Bueno, el Eterno nos bendiga, un gusto, un placer, gratitud, ¿verdad?, por aquellos que han colaborado también con esta obra que hemos querido compartir y realizar, ¿verdad?, en aras del cielo. Sean bendecidos todos los auditores de este programa. Esperamos poder seguir desarrollando este llamamiento, este sentir que el Eterno puso en nuestros corazones junto a ustedes, crecer, que todo lo que estamos aprendiendo sea finalmente para poder crecer y para poder llevar el reino del Eterno, ¿no es cierto? Y la revelación del Mesías, ¿no? Acuérdense ustedes que el Señor también, su obra salvífica, involucró, ¿verdad?, conceder arrepentimiento a las naciones, ¿no? También les ha dado arrepentimiento a las naciones. Es decir, también produjo algo espiritual, ¿verdad?, en el mundo para que ya no estuviéramos, ¿no es cierto?, totalmente ciegos, totalmente sordos. Y hemos recibido también salvación en su nombre. Entonces es importante eso, es importante este estudio, es importante porque este estudio también es saber de dónde nos sacó el Señor, ¿no? De dónde nos sacó el Señor. Me gustaría terminar citando, ¿no es cierto?, y que precisamente Pablo lo pone en relación a lo que hemos recibido para servir a Dios, ¿no? 1 Corintios capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿no? A los ídolos mudos, ¿no? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu del Eterno llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Adón sino por el Espíritu Santo. Tenemos un Señor, un Salvador, y debemos recordar y debemos saber de dónde el Eterno nos sacó, y debemos aprender también. El Eterno les bendiga. Shalom. Amén. El Eterno les bendiga grandemente. Nos vemos en un quinto episodio donde hablaremos de los Ovdei Elilim, según Apocalipsis capítulo 22 versículo 15 y según 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. Vosotros que en otro tiempo erais gentiles. Que el Eterno les bendiga grandemente. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá
y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.